¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente en Pediatría. Bienvenidos como todos los martes, les agradecemos su presencia con nosotros. Si es primera vez que nos está viendo, permítame comentarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que realizará una exposición de alrededor de entre 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, que esta noche nos acompaña la doctora Lucía Sánchez, a quien estaré presentando un poquito más adelante. Podrá tener una intervención para hablar sobre su opinión sobre el tema, complementarlo, dar consejos o felicitaciones, lo que la doctora Lucía vea necesario. Igual también les comento que si nos están viendo por Facebook, porque les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por la página de Yo Soy Médico 17, en caso de que existan preguntas, dudas, comentarios o felicitaciones, pueden ponerlo en la parte de abajo de comentarios y con mucho gusto yo estaré leyéndoselo a los doctores. O si solamente quieren poner un me encanta o me gusta, también son súper bienvenidos. Y si nos están viendo por la plataforma de Zoom, pueden hacer en la parte de abajo de chat y con mucho gusto los doctores van a estar respondiendo las preguntas. Terminando esta pequeña sección, vamos a pasar a conclusiones de ambas doctoras. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Ahora me gustaría presentar a la doctora María Fernanda. Doctora María Fernanda, vi que se salió un poquito, ahorita sí está con nosotros. Hola, buenas noches, sí. Ok, perdón, vi que había un problema de internet, entonces permítame presentarla, por favor, con usted la doctora María Fernanda Pérez Tames, residente de primer año de pediatría del Hospital General de Tampico ISSSTE, egresada de la Universidad de Monterrey. Realizó su internado en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar número 2 en Monterrey, Nuevo León. La doctora María Fernanda. Doctora María Fernanda, buenas noches, nos escuchamos bien, ¿usted está todo bien? Sí, todo en orden, todo muy bien. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, la dejo entonces con el mejor público, que son los residentes de pediatría. Okay, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Pues ya como me presentaron, yo soy la doctora María Fernanda Pérez Tamés. Soy originaria de Monterrey, Nuevo León, y actualmente estoy en Tampico haciendo mi primer año de pediatría en el Hospital General ISSSTE de Tampico. Entonces, para iniciar, como ya saben, les voy a presentar sobre la enfermedad de Pompe, cuándo pensar en ella. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con un cuadro clínico? ¿Ok? Para empezar, tenemos un lactante masculino de 4 meses de edad. De antecedentes heredofamiliares tenemos a una abuela materna de 90 años de edad, finada por una cardiopatía no especificada. Como antecedentes perinatales tenemos que es un producto de primera gesta con un control prenatal adecuado y que en las últimas 2 semanas la madre presentó hipertensión arterial asociada al embarazo. Un producto a término con un peso adecuado de 3 kilos 575 gramos, un APGAR 7 de 9, un tamiz metabólico y auditivo normales, con un desarrollo psicomotor aparentemente normal hasta los 2 meses de edad. Como su padecimiento actual, tenemos que fue un cuadro de 2 días de evolución, el cual inició con una tos seca, secundariamente productiva, cianosante, disneizante en accesos, sin predominio de horario, no emetizante, con fiebre de 38,5 de difícil control, con medicamentos, y se agregó también ataque al estado general, astenia, adinamia, hiporexia e irritabilidad. Clínicamente, el paciente ingresó con una afectación del estado de conciencia, con datos francos de dificultad respiratoria, con un Silverman-Anderson de 6 puntos. A la exploración de abdomen se pudo verificar que tenía un hígado a 5 centímetros por debajo del reborde costal, con reflejos osteotendinosos disminuidos, un tono muscular disminuido y una movilidad muy limitada, por lo cual se solicitó laboratorios, entre ellos fueron electrolitos séricos, química sanguínea, una biometría hemática, gasometría arterial, y conforme fue evolucionando se le solicitaron también enzimas cardíacas, transaminasas y cultivo de exudado faríngeo. Electrolitos séricos y química sanguínea se reportaron dentro de parámetros normales. En la biometría hemática se pudo ver que presentaba una anemia hipocrómica microcítica,
De la gasometría arterial se puede ver que tenía una alcalosis respiratoria con hiperoxemia y enzimas cardíacas y transaminasas, pues evidentemente elevadas, por lo que se le solicitó una radiografía tóraco-abdominal, en donde se pudo ver ambas zonas. Y pues aquí, como señalé, se puede ver un infiltrado en el lóbulo superior derecho, la evidente cardiomegalia y una hepatomegalia. Entonces, nada más para hacer como un recordatorio, pues, básico, sobre cómo clasificar, ¿verdad?, a una cardiomegalia, que lo hacemos en base a grados. Para eso, ocupamos saber el índice cardiotorácico. Para poder sacar el índice cardiotorácico, tenemos que trazar 3 líneas y medirlas. Entonces, esas líneas, ¿cuáles son o cómo se miden? Pues, principalmente o primariamente, tenemos que trazar nuestra línea media, ¿no? De la línea media hacia el borde externo del lado derecho, que corresponde a la aurícula derecha, es nuestra primera medida, que sería nuestra letra A. De la línea media hacia el borde externo, en este caso corresponde al ventrículo izquierdo, es nuestra línea B. Y de un borde interno costal hacia el otro extremo sería nuestra medida C. Entonces, si sumamos A más B y eso lo dividimos entre C, nos da un resultado. En este caso, nuestro paciente nos daba un índice cardiotorácico mayor a 0.65, que ya se puede clasificar como una cardiomegalia grado 4. Pasando a esto, nada más quise recalcar ahí trazando pues la hepatomegalia. Es visible, pero para acentuarlo un poquito más. Y ya con esto se solicitó al igual un electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que nos llama la atención? Pues es esos complejos QRS con los altos voltajes, ¿verdad? Que se puede ver muy evidente. Y estos son datos sugestivos de una hipertrofia. Están todas las precordiales, entonces podemos decir que es en ambos biventricular, ¿verdad? En ambos ventrículos. Y ya con esto se lo solicitó un ecocardiograma, ¿ok? Para poder constar nuestro dato sugestivo, ¿no? De una hipertrofia. Entonces, aquí se los muestro, se los comparto. Aquí podemos observar, pues sí, o sea, donde está el engrosamiento, ¿verdad? De la pared ventricular de ambas paredes. Y donde está señalando el cardiólogo es el músculo papilar. Entonces, el reporte del ecocardiograma mostró una miocardiopatía hipertrófica tipo simétrica con un foramen oval permeable de 2.4 milímetros con una disfunción sístolo-diastólica severa del ventrículo izquierdo. Entonces, con esto ya se hizo un diagnóstico como más probable. Entonces, se solicitó pues la enzima alfa-glucosidasa, mostrando pues niveles debajo de lo normal. Ya con esto se integra pues como es una enfermedad de Pompe. Okay. Para entrar un poquito de lleno a la enfermedad de Pompe, es importante saber qué es la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es una afectación genética, es rara, es progresiva y se debe a un error innato al metabolismo del glucógeno, que esto se debe a una alteración en la actividad de la enzima alfa-glucosidasa ácida, y esto se debe por la mutación en el gen GAA que se encuentra en el cromosoma 17. Entonces, es como dato cultural, la enfermedad de Pompe fue la primera enfermedad de depósito lisosomal que se describió. Fue en el año 1932 por el patólogo Johannes Pompe. Y él la primera vez que lo vio fue en una lactante de 7 meses de edad, que el cuadro clínico que ella presentaba eran de parecidas generalizadas y su causa de muerte fue por una miocardiopatía. Él en el postmortem pudo observar en diversos órganos como en corazón, en pulmón, en hígado, el acúmulo de glucógeno en las células. Entonces, eso también, pues, reafirmando que es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Que afecta a diferentes órganos y, pues, a nivel muscular, ¿no? La etiología es de una herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que es importante que para que se presente la enfermedad de Pompe, deben de ambos padres ser portadores. Entonces, en dado caso que los dos padres sean portadores, pues tienen un 25% de probabilidad de que uno de sus hijos pues nazca con la enfermedad, o bien que nazca sano, o un 50% de probabilidad
de que tenga, más bien que sea portador del gen. ¿Ok? La epidemiología, en cuanto a la incidencia, perdón, es variable, puede ser de 1 a 40,000 o de 1 a 300,000 nacidos. Y es variable debido a una, porque es rara, y dos, depende mucho del grupo étnico y del área geográfica en la que se encuentre. Entonces, por eso tanta variabilidad en eso. Ya hablando un poquito más de la fisiopato, pues como había comentado, se debe a la deficiencia de la enzima. Entonces, al no haber esta enzima, lo que ocurre es que el glucógeno no se degrada. Entonces, empieza a haber un acúmulo, acúmulo, acúmulo dentro del lisosoma que al final acaba en una ruptura de la célula. Entonces, al haber esa ruptura de la célula, pues clínicamente, se va a presentar clínicamente como lo vimos en el caso anterior y como lo veremos más adelante, ¿verdad? Con hipotonías, con afectación de debilidad muscular, también con insuficiencia respiratoria, hepatomegalia y demás. ¿Ok? Hablando de las variantes clínicas ahora, que es el objetivo ahorita del tema, ¿no? Es cómo identificarlas, pues hay que saber más bien que hay dos tipos de variantes. ¿Ok? Primero una variante temprana y la tardía. Depende de la literatura en donde pues, lo estés consultando. La tardía la pueden dividir todavía en de juvenil y adulta y también varía la presentación clínica, ¿verdad? Ahorita en nuestro caso, que estamos un poquito más enfocadas en la temprana neoclásica, es importante saber que la edad de inicio en la que empiezan los síntomas es a los 2 meses de edad, pero no se hace el diagnóstico hasta los 4 meses. ¿Ok? La triada clásica, que es muy importante conocerla, pues consta de la hipotonía, cardiomegalia y hepatomegalia. Entonces, ¿por qué hacemos o por qué hago tanto énfasis en la hipotonía? Porque es la principal o va a ser el dato clínico principal con lo que tenemos que hacer pues varios diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, entre estos pues está una enfermedad de depósito, que sería en este caso pues la enfermedad de Pompe, ¿no? Entonces, en cualquier lactante que empiece con hipotonía, pues hay que descartar, ¿no? Algo como esto. Entonces, la cardiomegalia, hepatomegalia que se va a acompañar. La mortalidad sin tratamiento es de hasta un 74% durante el primer año. Hay también que hacer ahí como el énfasis, el saber que la principal causa, una de las principales causas de la mortalidad es la insuficiencia respiratoria. Y eso se debe a la debilidad de los músculos, ¿no? Del diafragma, de los músculos respiratorios, que hacen que haya una disfunción por ejemplo, en el mecanismo de la tos y en otras actividades, en otros parámetros, pues, y que eso hace que haya infecciones de vías aéreas repetitivas y neumonías también. Entonces, haciendo que pues, el paciente tenga una pobre esperanza de vida, ¿no? Entonces, de las manifestaciones de las neuromusculares, estamos hablando ahí después de la hipotonía, de la hipobarreflexia, debilidad de músculos de cara, tronco y extremidades. En cardíacas, como lo vimos en nuestro paciente, él presentaba hipertrofia ventricular. También se puede ver trastornos de la conducción, por lo mismo que se empieza a ver engrosamiento de los músculos del corazón. Y en ellos podemos ver arritmias ventriculares. En lo gastrointestinal podemos ver una pobre ganancia de peso y de crecimiento. Y esto se debe por la hipotonía que hay facial, también por la macroglosia, por el mecanismo de la succión y deglución que se ve afectada también por esta alteración muscular, ¿no? También se puede ver la patomegalia y la esplenomegalia. En cuanto a la variante tardía o la juvenil adulta, tenemos ahí algo que olvidé comentar, es que la presentación de la enfermedad de Pompe varía mucho en la actividad enzimática. Es decir, si tenemos una actividad enzimática nula o menos del 1%, nos va a dar un cuadro temprano, ¿no? Que lo podemos ver en los primeros meses de vida. Ya si en dado caso el paciente llega a tener más del 2% de actividad enzimática, ya se presenta en otras edades de la vida, ¿verdad? Y esas edades de la vida puede ser bien desde el primer año se puede observar hasta la séptima década de la vida. Entonces, ahí también la importancia de haber comentado pues, los antecedentes del paciente, ¿no? De la abuela materna, que cardiopatía no especificada y
debido a eso, ¿no? Entonces, la actividad enzimática en el tardío es de un 2 hasta un 40%. Como había comentado, pueden presentarse desde la edad juvenil o puede ser hasta en el adulto. En la adulto juvenil, que puede ser desde el primer año, va a haber un retraso para la adquisición de habilidades motoras. Entonces es importante que en los niños que empiecen a tener dificultad para subir o bajar escaleras, que se vea también que inicien con trastornos en la deambulación, que ya no corran y demás, o que se van deteriorando en ese sentido o que no lo logren hacer, pues es también tenerlo como en mente, ¿no? En el adulto, ¿qué podemos ver? Pues debilidad de la musculatura proximal, fatiga, articulación y fonación se van a ver también afectadas. Entonces, como exámenes complementarios que nos van a ayudar, ¿verdad? Y nos van a dirigir a hacer nuestro diagnóstico y a sustentarlo, tenemos varios que nos pueden ayudar, ya son como las enzimas cardíacas, las transaminasas también, la radiografía de tórax, obviamente por la cardiomegalia que se puede observar, ¿verdad? El electrocardiograma, en donde nos van a mostrar esos trastornos que pueda haber, pues de la conducción, arritmias, o también pues una hipertrofia ventricular. El ecocardiograma, para verlo de la cardiomapatía hipertrófica. El electromiograma también para ver las alteraciones pues, neuromusculares. Y esas son las principales que nos pueden ayudar a seguir como enfocando nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo lo hacemos con la actividad enzimática de la alfa-glucosidasa ácida y pues con un rastreo genético. ¿Ok? Y del tratamiento, pues tenemos que se utiliza, actualmente ya se utiliza lo que es la terapia de reemplazo enzimático con alfa-glucosidasa ácida recombinante humana. Esta enzima se utiliza, la dosis es de 20 miligramos kilo cada 2 semanas y pues sí se han visto pues beneficios, obviamente, se sigue utilizando y uno de sus beneficios es que se ha observado que ayuda al remoldamiento cardíaco o a ir disminuyendo esa afectación cardíaca, también en las habilidades motoras. Cuando se suspende esta terapia, sí se puede llegar a suspender y si se llega a suspender es porque en el lapso de un año no se ha visto beneficio. En biopsias musculares se ha visto que sigue habiendo un daño tisular, bien que haya hecho algún tipo de reacción el niño hacia esa terapia o que simplemente los familiares no quieran seguir con la terapia. Entonces, hablando un poquito de los beneficios que han tenido estos niños con este tratamiento, en diversos estudios han notado que la dosis también llega a poder dar un beneficio extra al niño. O sea, si en un estudio utilizaron 40 miligramos kilo cada 2 semanas y en esos vieron que había un mejor beneficio, ¿no? Pero vieron también que tenían mayores efectos adversos, ya sea como rash, fiebre, empezaron también a tener problemas con la tensión arterial, a unos tenían una elevación, otros disminuían. Entonces, por lo tanto, se sigue manejando la dosis mínima, ¿verdad? Que es 20 miligramos kilo. Entonces, este, de la enzima, podemos decir que sí se ha visto un beneficio, obviamente que también depende de cuándo se inicie, ¿verdad? Entre más rápido se inicie, entre más rápido se haga el diagnóstico, mayor beneficio va a tener el niño, el paciente. Entonces, por eso también la importancia de poder identificar estas enfermedades pues a temprana edad, ¿no? En un diagnóstico más oportunos en el momento. Entonces, es importante saber también que antes de iniciar la terapia de la enzima, es importante saber si hace alguna reacción el niño, es decir, si tiene el CRIM negativo o positivo. ¿Qué es el CRIM? Es el material inmunológicamente reactivo. Entonces, por ejemplo, en los niños que tengan algo de enzima presente en su cuerpo, pues van a mantener un título de anticuerpos bajos, o sea, van a aceptar la enzima porque no la van a reconocer como extraña, entonces el tratamiento va a ser más eficaz. Sin embargo, si estamos hablando de que es un niño que no tiene nada de producción, que tiene nula enzima en su cuerpo, en su organismo, pues al darle nosotros una enzima, la va a reconocer como extraña. Entonces van a subir los niveles de anticuerpos, van a hacer una reacción y van a hacer que el efecto sea nulo.
Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de estos niños? Pues es promover la tolerancia autoinmune. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con inmunosupresores, como el metotrexate o como el rituximab. Entonces, em, ya para concluir, les dejé una frase en donde dice que los ojos no ven y la mente no conoce, no existe, de Due Lawrence. Entonces, este es el objetivo principal por la cual quise mostrar el tema el día de hoy, para poder hacer visibles a las enfermedades huérfanas, a los sistemas de salud, ¿no? O sea, que los sistemas de salud, que la enseñanza también sea consciente de que existen, que están y que tenemos que irnos familiarizando un poquito más con ellas, porque entre más rápido hagamos un diagnóstico, entre más nos adelantemos un poquito más, pues más beneficio obviamente que va a traer al paciente. Entonces, pues, no sé si tengan alguna duda, algún Muy bien, comentario para doctora. complementar. Muchas gracias. Muy bonita presentación y muy bonito tema. Entonces, ahorita me gustaría pasar a cederle la voz a nuestra doctora mentora para que haga sus comentarios. Doctora Lucía Sánchez, ¿me escucha? Sí, Uy, espero escucharme yo también. sí, doctora, sí se escucha. ¿Cómo está? Ya la Bien, otra vez gracias. no me tocó interactuar tanto con usted, pero súper bienvenida. Gracias. Bueno, de hecho es un gran logro que se empiecen a establecer estos diagnósticos. Tenemos una gran tradición en que definitivamente, como lo describe la doctora, si no lo conocemos, no sabemos lo que encontramos, y si no sabemos lo que encontramos, no lo diagnosticamos. Y por lo tanto se queda en ese limbo que no nos permite dar una terapéutica adecuada. El trabajo que se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo en la última década, para poder establecer este tipo de diagnósticos, tiene un esfuerzo a través de una maquinaria un tanto cuanto capitalista por el desarrollo de la enzima, pero que definitivamente nos ha planteado el establecer diagnósticos cada vez más tempranos, como la facilidad de poder determinar hacer estas detecciones con un simple filtro de tamiz, y de ahí poderlo poner en las manos o en los lugares donde pudiera ser de utilidad para que nos proporcionen el recurso. De tal manera que centros o los grandes centros todavía son los que acoplan este tipo de diagnósticos y estas terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de nosotros del ISSSTE, que es donde yo trabajo, sería el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, o incluso en Monterrey. Sin embargo, ya se están estableciendo las gestiones como para poder manejar la enzima en unidades hospitalarias que no necesariamente sean los centros de mayor concentración de la terapéutica. Es obvio que un caso clínico que puede llegar como una infección de vías respiratorias, que nos da datos de un proceso neumónico y que nos indica que tiene hepatomegalia, obviamente nos puede estar ubicando a una complicación que es las insuficiencias cardíacas. De ahí que la protocolización para poderlo analizar nos va guiando y nos va dando a veces esas sorpresas, como la cardiomegalia que se veía en ese caso clínico. Desde luego, el ir sumando elementos e ir condicionando mayor análisis por sumatoria de condiciones, de resultados, de exploraciones físicas un poquito más a fondo, nos van dando también una orientación hacia un punto en específico. Pero cuando ya aparece la famosa triada, en este caso se incluyó la hepatomegalia, la cardiomegalia, como tal, en donde ya está empezando, y la hipotonía, y donde ya nos está empezando a dar datos mayores y que tiene los antecedentes que tenía de una abuela ya con cardiopatía no especificada y que hasta los 2 meses tenía un desarrollo psicomotriz normal, ojo, eso ya es para que las luces empiecen a encenderse y nos vayamos a una situación un poquito más compleja. En ese caso se pudo llegar al diagnóstico un poco más o menos rápido, pero lo interesante sería ver cómo terminó ese paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, supongo que la doctora María Fernanda ahorita nos lo va a comentar, pero sí, estos pacientes no sobreviven más allá de los 6 meses si no se les da el tratamiento adecuado, porque es una manifestación temprana y la cardiomiopatía, desgraciadamente, es la que le está condicionando un problema importante o que compromete importantemente su vida.
Hasta aquí mi comentario. No sé si quiera algo más que se agregue, pero con gusto, al final hago con qué me quedo y con qué es lo que me llevo. Muy bien, muchas gracias, doctora Lucía. Igual, doctora María Fernanda, ¿le gustaría complementar la duda que le comentó la doctora Sí. Lucía? Sí, complementando un poquito y pues dando conclusión del caso clínico, pues lamentablemente el paciente falleció. No se le pudo dar pues a tiempo, ¿verdad? Pues por otras cuestiones el tratamiento y pues terminó eh, falleciendo. Entonces, Muy bien, gracias, doctora. Entonces, ahorita les recuerdo al público que si nos está viendo por Facebook y quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, hay que escribirlo en la parte de comentarios. O si lo están haciendo por Zoom, hay que hacerlo en la parte de chat. De mientras, si alguien se anima a hacer una pregunta, porque fue demasiado clara su exposición a lo que estoy leyendo en los comentarios, doctora María Fernanda, me gustaría leerles los comentarios de felicitaciones que estoy leyendo, que son súper bienvenidos. Dice, felicidades, doctora, muy bonita exposición. Stephanie comenta, muchas gracias, doctora, muy bonita presentación. Estoy viendo en Zoom. Excelente presentación, doctora de Eden. Verónica comenta, felicidades, doctora Maffer. Diana González comenta, excelente ponencia, doctora. Y Stephanie Pérez comenta, excelente ponencia, muy clara la información. Muy clara información, como ellos dijeron, porque no veo ninguna pregunta. Así que me gustaría pasar si me regalaría algún comentario, perdón, conclusión, doctora María Fernanda. bueno, pues únicamente para concluir, pues nada más haciendo otra vez hincapié, ¿no? De poder enfocarnos un poquito más o conocer o interesarnos, ¿no? Sobre las enfermedades genéticas o las enfermedades raras, huérfanas, como también les dicen. Porque si no lo conocemos y no sabemos qué son y qué síntomas dan y cómo se diagnostican, pues nunca lo vamos a saber. Y siempre lo vamos a dar un manejo diferente o simplemente pues van a pasar desapercibidas, ¿no? Entonces, hay que pues siempre pensar en el paciente, en su calidad de vida y en buscar siempre el beneficio para él. Entonces, al beneficiarlo a él, siempre nos vamos a beneficiar nosotros, ¿no? Entonces, pues nada más a seguirle echando muchas ganas al estudio y siempre a tener los ojos bien abiertos, ¿verdad? Ante cualquier cosa. Muy bien, gracias, doctora Marifer. Paso la voz a la doctora Lucía, por favor. De hecho, la presentación fue muy clara. Felicidades, doctora. La otra tiene mucha razón. Tenemos que hacer evidente esta situación, pero no nada más que alguien nos la venga a decir, sino que nosotros por iniciativa propia busquemos, que no nos quedemos con un diagnóstico inicial, sino que le demos seguimiento y obviamente llegar hasta las últimas consecuencias en pro de evitar desenlaces como en este caso. Sí, sin más, creo que estuvo bien expuesto y definitivamente a lo mejor la frecuencia de la enfermedad de Pompe es mucho mayor de la que nosotros estamos manejando, simple y sencillamente porque no se diagnostica. Muy bien, muchas gracias, doctora Lucía. No me queda más que agradecer esta tarde de chicas. Muchas gracias. Fue una exposición muy rápida, muy clara, muy completa. Doctora María Fer, sé que está apenas comenzando. Le deseo muchísimo éxito. Va a ser una excelente especialista. Se nota la pasión y las ganas de aprender y de ser maestra. Así que le agradezco mucho su tiempo de haberse animado porque no es fácil hablar y más iniciando apenas. Muchas felicidades, es usted muy capaz y muy inteligente. A la doctora Lucía Sánchez, me encanta desde que la conocí, es una doctora muy amable, le agradezco mucho su presencia esta noche y es un gusto estar cerca de personas tan apasionadas al ámbito médico. Me gustaría retirarme, no sin antes recordarles que si se perdieron un poquito de la plática de la doctora Marifer, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Teclean en YouTube Medical Legal Center, buscan La Voz de Residente y todos los martes van a estar encontrando en un lado ginecobstetricia y en otro lado pediatría. Nos encuentran de este lado de pediatría y con mucho gusto pueden volver a ver la presentación, repasarla y aprender un poquito más de lo que nos enseñó la doctora Marifer esta noche. Ahora me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes
y requiere alguna plática o adiestramiento en temas de capacitación médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento @mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Les reitero el agradecimiento, doctora Lucía y doctora Marifer. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche. Y cierro con la frase de la doctora de lo que los ojos no ven y la mente no conoce, no existe. Así que seguirnos informando y seguir creciendo. Muchas gracias por esta noche y que pasen muy bonita noche. Hasta luego. Bye. Hasta luego.